La respuesta no está en la genética, no está en la suerte y tampoco en las circunstancias externas. La respuesta está en ti, en los hábitos que desarrolles como padre o madre cada día. Durante mis años de experiencia como psiquiatra y después de trabajar con miles de familias, he descubierto que existen 7 hábitos específicos que marcan la diferencia entre criar niños vulnerables y criar niños mentalmente fuertes. Hola, soy Marian Rojas Estapé y hoy quiero compartir contigo algo que puede transformar por completo la vida de tus hijos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos niños parecen tener una fortaleza mental extraordinaria mientras que otros se derrumban ante la primera dificultad? ¿Por qué hay pequeños que enfrentan los desafíos con valentía y otros que huyen al primer obstáculo? Te voy a advertir algo. Lo que voy a compartir contigo hoy va a desafiar muchas creencias que tienes sobre la crianza. Vas a descubrir que algunas cosas que crees que están protegiendo a tus hijos en realidad los están debilitando. Y vas a aprender que forjar fortaleza mental en un niño no tiene nada que ver con ser duro o frío, sino todo lo contrario. Si te quedas conmigo hasta el final de este vídeo, no solo conocerás estos 7 hábitos transformadores, sino que también te daré las herramientas específicas para implementarlos desde mañana mismo. Porque, como siempre digo, el conocimiento sin acción no sirve de nada, y la acción sin conocimiento puede ser peligrosa. El primer hábito que marca la diferencia entre un padre que cría niños fuertes y uno que no es algo que parece contradictorio, pero que tiene una lógica neurobiológica perfecta: validar las emociones de tus hijos sin sobreprotegerlos de las consecuencias naturales de la vida. Déjame explicarte qué está ocurriendo en el cerebro de tu hijo cuando siente emociones intensas. Cuando un niño experimenta tristeza, frustración, miedo o ira, su sistema límbico, esa parte primitiva del cerebro que maneja las emociones, se activa intensamente. En ese momento, la amígdala cerebral está enviando señales de alarma por todo el sistema nervioso. Ahora bien, como padres tenemos 2 opciones. La primera, que es la más natural e instintiva, es correr a rescatar a nuestro hijo de esa emoción incómoda. No pasa nada, mi amor, no te pongas triste, ven que mamá te va a resolver esto, no hay motivo para enfadarse. Esta respuesta, aunque nace del amor más puro, envía un mensaje peligroso al cerebro del niño. Las emociones difíciles son malas, no las puedes manejar solo y siempre habrá alguien que te rescate. La segunda opción, que es la que caracteriza a los padres que crían niños mentalmente fuertes, es validar la emoción, permitiendo que el niño la procese. Veo que estás muy enfadado porque tu hermana cogió tu juguete. Entiendo que te sientes triste porque tu amigo no quiso jugar contigo. Es normal que sientas miedo ante esta situación nueva. ¿Qué diferencia hace esto a nivel neurológico? Cuando validamos sin rescatar, estamos ayudando a que la corteza prefrontal del niño, esa parte del cerebro responsable de la regulación emocional y la toma de decisiones, se fortalezca. Es como si estuviéramos haciendo ejercicio con ese músculo mental. Te doy un ejemplo práctico. Tu hijo de 8 años llega llorando porque en el colegio un compañero le dijo algo hiriente. El impulso natural es decirle: no le hagas caso, él no sabe lo que dice. O peor aún, mañana voy a hablar con su madre. Un padre que cría niños mentalmente fuertes diría: veo que esas palabras te han dolido mucho. Es normal sentirse así cuando alguien nos dice algo hiriente. Cuéntame, ¿cómo crees que podrías manejar esta situación si volviera a ocurrir? La diferencia es abismal. En el primer caso, le estás enseñando que las emociones son enemigas que hay que evitar y que siempre habrá alguien externo que solucione sus problemas. En el segundo caso, le estás enseñando que las emociones son información valiosa y que él tiene recursos internos para gestionarlas. Pero cuidado, validar no significa permitir conductas inadecuadas. Si tu hijo está enfadado y decide pegar a su hermano, validas la emoción, pero pones límites claros a la conducta. Entiendo que estés enfadado, esa emoción es válida, pero pegar no está permitido. Vamos a encontrar una forma más adecuada de expresar tu enfado. La neurociencia nos dice algo fascinante. Cuando un niño aprende a nombrar y validar sus emociones, la activación de la amígdala disminuye y se fortalecen las conexiones con la corteza prefrontal. Es decir, literalmente estás construyendo un cerebro más resiliente. Y antes de continuar con el segundo hábito, si este contenido te está resultando valioso para tu familia, te pido que le des like a este vídeo y te suscribas al canal. Gracias por acompañarme en este viaje hacia una paternidad más consciente y hacia niños más fuertes. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando herramientas prácticas para el bienestar de nuestras familias. Cada like me dice que este mensaje está llegando a padres que realmente quieren criar hijos más fuertes, y tu suscripción me permite seguir investigando
y compartiendo herramientas que pueden transformar la vida de nuestros niños. Además, cuando te suscribes y activas la campanita, te aseguras de no perderte ninguna estrategia que pueda ayudarte en este hermoso pero desafiante camino de la paternidad. El segundo hábito es uno de los más poderosos, pero también uno de los más difíciles de implementar en nuestra cultura actual, obsesionada con los resultados y el éxito inmediato. Los padres que crían niños mentalmente fuertes enseñan a sus hijos a valorar el proceso, el esfuerzo y el aprendizaje por encima del resultado final. Permíteme contarte algo que me impactó profundamente en mi consulta. Hace unos meses llegó una madre con su hija de 12 años. La niña era brillante académicamente, siempre había sacado notas excelentes, pero ahora se negaba a ir al colegio. El motivo, por primera vez en su vida había suspendido un examen de matemáticas y su mundo se había derrumbado. Durante la conversación descubrí que esta madre, con la mejor de las intenciones, había construido toda la autoestima de su hija sobre los resultados. ¿Eres tan inteligente? Qué orgullosa estoy de tus notas. Eres la mejor de tu clase. Cuando el resultado no llegó, la niña sintió que había perdido todo su valor como persona. ¿Qué está ocurriendo aquí neurológicamente? Cuando felicitamos únicamente los resultados, estamos activando el sistema de recompensa del cerebro de forma muy específica. El niño aprende que su valía como persona depende de obtener ese refuerzo externo. Su cerebro literalmente se vuelve adicto a la validación externa y desarrolla lo que llamamos una mentalidad fija. En contraste, cuando elogiamos el esfuerzo, la perseverancia, la estrategia utilizada o la capacidad de aprender de los errores, estamos fortaleciendo las conexiones neurales asociadas con la resiliencia y lo que Carol Dweck llama mentalidad de crecimiento. Te doy ejemplos concretos de cómo hacer este cambio. En lugar de decir eres muy inteligente cuando tu hijo saca una buena nota, prueba con veo que te esforzaste mucho estudiando y eso ha dado sus frutos. En lugar de eres el mejor jugador del equipo, prueba con me encanta ver cómo has mejorado tu técnica con tanto entrenamiento. Pero aquí viene la parte más difícil para muchos padres. También debemos cambiar nuestro lenguaje cuando las cosas no salen bien. Cuando tu hijo suspende un examen, en lugar de consolarlo diciendo no pasa nada, tú eres muy inteligente, prueba con vamos a analizar qué estrategias de estudio podemos mejorar para la próxima vez. Uno de los momentos más poderosos que puedes crear como padre es ayudar a tu hijo a encontrar el aprendizaje en cada fracaso. Cuando mi hijo menor tenía 10 años y perdió una competición de natación en la que había puesto muchas expectativas, en lugar de consolarlo con frases huecas, nos sentamos esa noche a analizar qué había aprendido de la experiencia. Me contó que había descubierto que se ponía muy nervioso antes de las competiciones y que eso afectaba su rendimiento. Juntos desarrollamos estrategias de respiración y visualización. 6 meses después, no solo mejoró en natación, sino que había aprendido herramientas de gestión de la ansiedad que le sirvieron para toda la vida. La neuroplasticidad cerebral es extraordinaria en los niños. Cada vez que enfrentamos una dificultad como una oportunidad de aprendizaje en lugar de como un fracaso, estamos literalmente recableando su cerebro para la resiliencia, pero cuidado con un error común. Esto no significa que no podamos celebrar los logros. Por supuesto que podemos estar orgullosos cuando nuestros hijos alcanzan sus metas. La clave está en cómo lo hacemos. Celebramos el camino recorrido, el esfuerzo invertido, las habilidades desarrolladas, no solo el trofeo al final. El tercer hábito que distingue a los padres que crían niños mentalmente fuertes es quizás el más contraintuitivo de todos: permitir que sus hijos experimenten frustración y enseñarles herramientas específicas para gestionarla. En nuestra cultura actual, la frustración se ha convertido en el enemigo número 1 de la infancia. Los padres corremos a eliminar cualquier obstáculo que pueda causar malestar a nuestros hijos. Si el puzzle es difícil, se lo resolvemos. Si el videojuego es complicado, se lo pasamos. Si la tarea del colegio le cuesta, se la hacemos nosotros. Pero aquí está el problema. La frustración no es el enemigo, es el entrenador personal de la fortaleza mental. Cada vez que privamos a nuestros hijos de la oportunidad de experimentar y superar la frustración, les estamos robando la posibilidad de desarrollar uno de los músculos mentales más importantes: la tolerancia a la incomodidad. Déjame explicarte qué ocurre en el cerebro cuando experimentamos frustración. Cuando nos enfrentamos a un obstáculo que no podemos resolver inmediatamente, se activa una red neuronal compleja que incluye la corteza prefrontal, el giro cingulado anterior y varias regiones del sistema límbico. Esta activación, aunque incómoda, es absolutamente necesaria para el desarrollo de la perseverancia y la creatividad.
Los estudios de neuroimagen nos muestran algo fascinante. Los niños que han aprendido a tolerar la frustración desarrollan una corteza prefrontal más robusta, mejor conectada y más eficiente. Es como si cada experiencia de frustración bien gestionada fuera una sesión de entrenamiento para el cerebro. Pero aquí está la clave. Permitir frustración no significa abandonar a nuestros hijos a su suerte. Los padres que crían niños mentalmente fuertes actúan como entrenadores emocionales, no como solucionadores de problemas. Te voy a contar una historia que me compartió una madre en consulta. Su hijo, de 7 años, estaba intentando construir una torre muy alta con bloques de construcción. Una y otra vez la torre se caía y el niño se frustraba más. El instinto de la madre era ayudarle o sugerirle que construyera algo más sencillo. Pero recordó nuestra conversación anterior y decidió probar un enfoque diferente. Se sentó cerca de él y le dijo: «Veo que la torre se sigue cayendo y eso te está frustrando». La frustración es esa sensación incómoda que aparece cuando algo no sale como queremos, ¿verdad? El niño asintió. ¿Sabes qué? La frustración es como un entrenador muy estricto. Aparece para enseñarnos algo. ¿Qué crees que te está intentando enseñar ahora? El niño se quedó pensando y después de unos minutos dijo: «Quizás que necesito hacer la base más ancha». La madre validó su reflexión. «Qué observación tan inteligente. ¿Quieres probar esa estrategia?». Lo que ocurrió después fue mágico. No solo construyó la torre más alta que había hecho nunca, sino que había aprendido algo mucho más valioso: que la frustración contiene información útil y que él tenía los recursos internos para procesarla y actuar en consecuencia. Pero enseñar a gestionar la frustración requiere herramientas específicas. Una de las más poderosas es la técnica de la pausa respiratoria. Cuando veas que tu hijo se está frustrando, enséñale a parar, respirar profundamente 3 veces y preguntarse: ¿qué me está intentando enseñar esta situación? Otra herramienta fundamental es el reencuadre. En lugar de ver la frustración como una enemiga, enseña a tu hijo a verla como información valiosa. Mi frustración me dice que este problema es importante para mí y que necesito pensar en nuevas estrategias. También es crucial enseñar la diferencia entre frustración productiva y frustración destructiva. La frustración es productiva cuando nos motiva a buscar nuevas soluciones, a esforzarnos más o a pedir ayuda de manera apropiada. Es destructiva cuando nos lleva a rendirnos, a explotar emocionalmente o a culpar a otros. Un ejercicio que recomiendo mucho a los padres es crear momentos de frustración controlada. Propon a tu hijo retos que sabes que le van a costar, pero que están dentro de sus capacidades si se esfuerza y persevera. Puede ser un puzzle un poco más difícil de lo habitual, una receta de cocina con varios pasos o incluso un videojuego educativo desafiante. Lo importante es estar presente como coach emocional durante estos momentos, no para resolver el problema por él, sino para ayudarle a procesar las emociones que surgen y a desarrollar estrategias de afrontamiento. El cuarto hábito es fundamental, pero a menudo malinterpretado: fomentar la autonomía progresiva de nuestros hijos sin abandonarlos emocionalmente. Los padres que crían niños mentalmente fuertes entienden que la dependencia excesiva es el enemigo silencioso de la fortaleza mental. En mi consulta veo cada vez más adolescentes y jóvenes adultos que llegan con una ansiedad paralizante ante las decisiones más básicas de la vida. ¿Por qué? Porque durante años sus padres, con todo el amor del mundo, han tomado todas las decisiones por ellos. Cuando un niño nunca tiene la oportunidad de elegir, de equivocarse y de aprender de sus errores, su cerebro no desarrolla las redes neurales necesarias para la toma de decisiones autónoma. Es como si tuvieras un músculo que nunca usas. Se atrofia. La neurociencia nos muestra que la corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones, la planificación y el control ejecutivo, se fortalece precisamente cuando la usamos para resolver problemas y tomar decisiones apropiadas para nuestra edad. Pero aquí está el arte. La autonomía debe ser progresiva y apropiada para el desarrollo. Un niño de 3 años puede elegir entre 2 opciones de desayuno, pero no puede decidir si va o no al colegio. Un adolescente de 15 años puede gestionar su horario de estudio, pero quizás aún no esté preparado para decidir sobre ciertos aspectos de su vida social sin orientación. Te doy un ejemplo práctico que transformó la vida de una familia que vino a mi consulta. Tenían un hijo de 10 años que era brillante, pero no era capaz de organizarse básicamente. Cada mañana era un drama. La madre tenía que recordarle todo, desde lavarse los dientes hasta coger la mochila del colegio. Implementamos lo que llamamos autonomía scaffold, es decir, autonomía con andamiaje. Creamos un sistema donde el niño tenía la responsabilidad de prepararse para el colegio,
pero con un soporte inicial que se iba retirando gradualmente. La primera semana, la madre le ayudó a crear una lista de verificación visual con todas las tareas matutinas. La segunda semana, él se encargaba de seguir la lista, pero ella le recordaba mirarla. La tercera semana, él era completamente responsable de seguir su rutina y ella solo intervenía si él le pedía ayuda. El resultado, en un mes no solo se había vuelto autónomo en su rutina matutina, sino que había desarrollado una sensación de competencia y orgullo que se trasladó a otras áreas de su vida. La clave está en identificar qué decisiones y responsabilidades son apropiadas para cada edad y temperamento. Un niño introvertido quizás necesite más tiempo para desarrollar autonomía social, mientras que un niño más impulsivo necesite más estructura en la toma de decisiones. Uno de los errores más comunes es confundir autonomía con abandono. Fomentar la autonomía no significa dejar a nuestros hijos que se las arreglen solos emocionalmente. Significa estar disponibles como consultores y apoyo emocional mientras ellos practican ser los protagonistas de sus propias vidas. Por ejemplo, si tu hijo adolescente tiene un conflicto con un amigo, en lugar de llamar tú a los padres del amigo o decirle exactamente qué debe hacer, puedes decirle: veo que esta situación te preocupa. ¿Has pensado en qué opciones tienes? Estoy aquí para escucharte y ayudarte a pensar en las consecuencias de cada opción, pero al final la decisión es tuya. Otra herramienta poderosa es lo que llamo decisiones de bajo riesgo. Constantemente busca oportunidades para que tu hijo tome decisiones que tengan consecuencias naturales pero no graves. ¿Qué ropa ponerse? ¿Cómo organizar su habitación? ¿Qué actividad extraescolar elegir? ¿Cómo gastar su paga? Cada una de estas decisiones es una oportunidad de fortalecer su músculo de la autonomía. Y cuando se equivoquen, porque se van a equivocar, no corras a rescatarlos. Ayúdales a procesar qué han aprendido de la experiencia. Recuerda que el objetivo no es criar niños que nunca cometan errores, sino niños que sepan aprender de sus errores y que tengan confianza en su capacidad para tomar decisiones y enfrentar las consecuencias. El quinto hábito es uno de los más desafiantes para muchos padres en nuestra época. Establecer límites claros y consistentes mientras mantienes una conexión emocional sólida con tus hijos. Los padres que crían niños mentalmente fuertes entienden que los límites no son muros que separan, sino estructuras que dan seguridad y libertad para crecer. En mi trabajo he observado dos extremos igualmente perjudiciales. Por un lado, padres que confunden amor con permisividad y que evitan poner límites por miedo a que sus hijos no les quieran. Por otro lado, padres que ponen límites a través del miedo, la amenaza o la frialdad emocional. La neurociencia nos enseña algo fascinante sobre los límites. El cerebro de los niños literalmente necesita estructura para desarrollarse de manera saludable. Cuando un niño vive en un entorno con límites claros y consistentes, su sistema nervioso se siente seguro, lo que permite que la corteza prefrontal se desarrolle adecuadamente. Pero aquí está la clave. Los límites efectivos no se imponen desde la autoridad ciega, sino que se establecen desde el amor y se explican desde la lógica apropiada para la edad del niño. Te voy a contar la historia de una madre que vino a consulta completamente agotada. Su hija de 8 años había tomado el control de la casa. Decidía qué se cenaba, cuándo se acostaba, qué programas veían en televisión. La madre me decía: es que no quiero ser como mi padre, que era muy autoritario. Quiero que mi hija se sienta libre y amada. Expliqué algo que cambió por completo su perspectiva. Los niños no interpretan la ausencia de límites como amor, la interpretan como ausencia de cuidado. Cuando no pones límites, tu hija recibe el mensaje de que no te importa lo suficiente como para protegerla y guiarla. Implementamos lo que llamo el método FIRM, FAIR justo, inmediato, related, relacionado, y maintainable, mantenible. FAIR significa que el límite debe ser apropiado para la edad y la situación. No puedes pedirle a un niño de 4 años que se mantenga quieto durante 2 horas, pero sí puedes pedirle que no pegue a su hermano. Immediate significa que las consecuencias deben aplicarse lo más cerca posible del momento en que se cruza el límite. El cerebro infantil necesita esta inmediatez para crear conexiones neurales claras entre acción y consecuencia. Related significa que la consecuencia debe estar relacionada lógicamente con la conducta. Si tu hijo no recoge sus juguetes, la consecuencia lógica es que los juguetes no estén disponibles por un tiempo, no que se quede sin postre. Maintainable significa que debes ser capaz de sostener el límite que estableces. No pongas consecuencias que no vas a poder cumplir
o que van a castigar más a la familia que al niño. Pero lo más importante de todo es cómo comunicas estos límites. Los padres que crían niños mentalmente fuertes usan lo que llamo límites conectados. En lugar de porque lo digo yo, utilizan frases como te pongo este límite porque te amo y quiero que aprendas a cuidarte y a cuidar a otros. Un ejemplo práctico. Tu hijo de 10 años quiere irse a dormir una hora más tarde entre semana. En lugar de un no rotundo o de ceder para evitar conflictos, puedes decir entiendo que quieras quedarte despierto más tiempo y veo que ya eres mayor. El límite de las 9:30 existe porque tu cerebro necesita descanso para funcionar bien al día siguiente. ¿Qué te parece si los viernes puedes quedarte despierto hasta más tarde? Esta respuesta valida su deseo de autonomía, explica la razón del límite desde la lógica y ofrece una alternativa que respeta tanto sus necesidades como las reglas de la familia. Otro aspecto crucial es la consistencia. Los niños necesitan saber qué esperar. Si hoy el límite es uno y mañana es otro, dependiendo de tu estado de ánimo, estás creando ansiedad en lugar de seguridad. Pero consistencia no significa rigidez. Hay momentos para la flexibilidad, especialmente cuando tu hijo demuestra madurez, cuando hay circunstancias excepcionales o cuando te das cuenta de que un límite necesita ajustarse conforme crece. Una de las herramientas más poderosas es involucrar a los niños en la creación de algunos límites familiares. Cuando participan en establecer las reglas, es mucho más probable que las respeten porque sienten que han sido escuchados y que forman parte del proceso. El sexto hábito que caracteriza a los padres que crían niños mentalmente fuertes es enseñar habilidades específicas de resolución de problemas en lugar de resolver los problemas por ellos. Este hábito es crucial porque en la vida adulta la capacidad de enfrentar y resolver desafíos de manera autónoma será uno de los predictores más importantes de bienestar mental y éxito. En mi consulta veo constantemente jóvenes adultos brillantes que llegan con ansiedad severa, no porque les falte inteligencia o recursos externos, sino porque nunca desarrollaron la confianza en su propia capacidad para resolver problemas. Sus padres, con la mejor intención, les resolvieron tantos problemas durante la infancia que llegaron a la edad adulta sin haber desarrollado este músculo mental fundamental. La neuroplasticidad nos enseña que el cerebro se fortalece practicando. Cada vez que un niño enfrenta un problema, analiza opciones, toma una decisión y experimenta las consecuencias, está literalmente construyendo y fortaleciendo las redes neurales responsables del pensamiento crítico y la resolución de conflictos. Los padres que crían niños mentalmente fuertes actúan como entrenadores de resolución de problemas, no como solucionadores de problemas. La diferencia es sutil pero transformadora. Te doy un ejemplo concreto. Hace unos meses vino a consulta una madre preocupada porque su hijo de 11 años tenía problemas recurrentes con un compañero de clase que le molestaba durante los recreos. La primera reacción de la madre había sido hablar con la profesora y con los padres del otro niño, pero después de nuestra conversación decidió probar un enfoque diferente. En lugar de resolver el problema por él, se sentó con su hijo y le dijo: veo que esta situación con tu compañero te está afectando mucho. Me parece que tienes un problema que necesita solución. ¿Qué opciones crees que tienes? Al principio, el niño respondió con la típica: no sé, tú dime qué tengo que hacer. Pero la madre persistió: yo confío en que tú puedes pensar en algunas opciones. Tómate tu tiempo. Después de pensar, el niño propuso 3 opciones: ignorar al compañero, hablar con la profesora él mismo o intentar hablar directamente con el compañero. La madre no evaluó las opciones como buenas o malas, sino que le ayudó a pensar en las posibles consecuencias de cada una. Si decides ignorarlo, ¿qué crees que podría pasar? Si hablas con la profesora, ¿cómo podría reaccionar ella? Si hablas directamente con él, ¿qué podrías decirle? Finalmente, el niño decidió hablar primero con el compañero de manera asertiva, y si eso no funcionaba, entonces hablaría con la profesora. El resultado: no solo se resolvió el conflicto, sino que el niño desarrolló confianza en su capacidad para manejar situaciones difíciles. Pero enseñar resolución de problemas requiere un método. Ayuda a tu hijo a definir claramente cuál es el problema. Muchas veces los niños se sienten abrumados porque ven la situación como un caos general en lugar de un problema específico que se puede abordar. Anima a tu hijo a pensar en todas las opciones posibles, incluso las que parezcan poco realistas al principio. El objetivo es expandir su pensamiento creativo. Ayúdale a considerar las posibles consecuencias de cada opción. ¿Qué podría salir bien? ¿Qué podría salir mal? ¿Qué recursos necesitaría para cada opción? Apoya a tu hijo para que tome una decisión basada en su análisis.
Resiste la tentación de influir demasiado en su elección. Después de implementar la solución, ayúdale a evaluar cómo funcionó. ¿Qué aprendió? ¿Qué haría diferente la próxima vez? Una de las claves más importantes es resistir la tentación de saltar a la solución cuando veas a tu hijo luchando con un problema. Tu instinto protector te va a gritar que le ahorres el sufrimiento resolviendo todo rápidamente. Pero recuerda, cada problema que resuelves por él es una oportunidad perdida de fortalecimiento mental. Esto no significa abandonarlo, significa cambiar tu rol de solucionador a facilitador. Haz preguntas poderosas. ¿Qué opciones tienes? ¿Qué crees que pasaría si? ¿Cómo te sentirías si eligieras esa opción? ¿Qué necesitarías para que esa solución funcionara? También es importante enseñar a los niños que no todos los problemas tienen soluciones perfectas. A veces, la vida nos presenta situaciones donde todas las opciones tienen desventajas, y eso está bien. La habilidad está en elegir la mejor opción disponible en ese momento y adaptarse según los resultados. El séptimo y último hábito es quizás el más poderoso de todos, porque abarca todo lo anterior. Modelar ante nuestros hijos la regulación emocional y la mentalidad de crecimiento que queremos que desarrollen. Los niños aprenden mucho más de lo que ven que de lo que escuchan, y esto tiene una base neurobiológica sólida. Las neuronas espejo, descubiertas hace unas décadas, nos muestran que el cerebro de los niños está literalmente diseñado para imitar e interiorizar los patrones emocionales y conductuales que observan en sus cuidadores principales. Esto significa que puedes dar a tu hijo todos los discursos del mundo sobre cómo manejar la frustración, pero si él te ve explotar cada vez que se te cae algo o te equivocas, su cerebro va a registrar que esa es la forma normal de reaccionar ante las dificultades. En mi experiencia clínica, he observado que las familias más resilientes no son aquellas donde los padres nunca cometen errores o nunca se estresan, sino aquellas donde los padres modelan cómo gestionar los errores y el estrés de manera saludable. Te voy a contar una anécdota personal que ilustra perfectamente este punto. Hace unos años estaba preparando una presentación muy importante para mi trabajo y mi ordenador se bloqueó, perdiendo horas de trabajo. Mis hijos estaban en la habitación de al lado y escucharon mi reacción inicial, que no fue precisamente un modelo de regulación emocional. Después de unos minutos de frustración, me di cuenta de que tenía una oportunidad valiosa. Fui donde estaban mis hijos y les dije: ¿habéis oído que mamá se ha enfadado mucho? He perdido un trabajo importante y mi primera reacción ha sido frustrarme muchísimo. Pero ahora me voy a parar, voy a respirar profundo 3 veces y voy a pensar qué opciones tengo para solucionar esto. Lo hice delante de ellos. Respiré conscientemente, verbalicé mis opciones. ¿Puedo enfadarme más y no solucionar nada? ¿Puedo intentar recuperar parte del trabajo o puedo empezar de nuevo con lo que he aprendido? Elegí la tercera opción y les expliqué por qué. El resultado, meses después, cuando mi hijo menor se frustró porque se le borró un dibujo que había hecho en la tablet, sin que yo le dijera nada, se paró, respiró 3 veces y me dijo: mamá, voy a pensar qué opciones tengo. Este es el poder del modelado. Los niños no necesitan padres perfectos, necesitan padres que les enseñen cómo ser humanos resilientes e imperfectos. Pero modelar la regulación emocional requiere conciencia y práctica. Muchas veces actuamos en piloto automático, especialmente cuando estamos estresados o cansados. Te doy algunas estrategias específicas que puedes implementar. Primera estrategia: la pausa consciente. Cuando sientes que una emoción intensa está a punto de desbordarte, especialmente delante de tus hijos, párate y di en voz alta: necesito un momento para calmarme. Esto no solo te da tiempo para regularte, sino que enseña a tus hijos que es normal y saludable tomarse pausas emocionales. Segunda estrategia: verbalizar tu proceso interno. Los niños no pueden ver lo que ocurre en tu mente, así que hazlo visible. Estoy sintiendo mucha frustración ahora mismo porque tengo muchas cosas que hacer y poco tiempo. Me siento preocupada por la reunión de mañana, pero sé que preocuparme no va a cambiar nada. Así que voy a enfocarme en prepararme lo mejor posible. Tercera estrategia: mostrar cómo aprendes de tus errores. Cuando cometas un error, especialmente si afecta a tus hijos, modela el proceso de responsabilidad y aprendizaje. He cometido un error al reaccionar así cuando has derramado el zumo. Me he dejado llevar por el estrés y eso no está bien. Lo siento y voy a intentar reaccionar mejor la próxima vez. Pero el modelado va más allá de la regulación emocional. También implica mostrar mentalidad de crecimiento en tu propia vida.
¿Cómo reaccionas cuando no sabes hacer algo? Dices, no se me dan bien las matemáticas o dices, aún no domino este tipo de problemas matemáticos. ¿Cómo hablas de los desafíos? ¿Los ves como amenazas o como oportunidades de crecimiento? ¿Cómo te relacionas con el fracaso? ¿Lo evitas a toda costa o lo ves como información valiosa? Recuerdo a una madre que vino a consulta preocupada porque su hija de 12 años se rendía inmediatamente ante cualquier tarea que le parecía difícil. Durante nuestras conversaciones descubrimos que la madre constantemente decía cosas como yo nunca fui buena para los idiomas o las matemáticas no son lo mío. Le propuse un experimento. Durante un mes iba a cambiar su lenguaje interno y externo hacia una mentalidad de crecimiento. En lugar de no soy buena para esto, diría, aún no he desarrollado esta habilidad. En lugar de evitar desafíos, iba a verbalizar su proceso de aprendizaje delante de su hija. El resultado fue sorprendente. En menos de 2 meses, la hija había empezado a usar un lenguaje similar y a mostrar más perseverancia ante las dificultades. También es crucial modelar cómo pides ayuda. Los niños necesitan aprender que pedir ayuda no es signo de debilidad, sino de inteligencia emocional. Cuando no sepas algo, verbalízalo. No sé cómo resolver esto, voy a buscar información. O creo que necesito ayuda con este tema, ¿a quién podría preguntarle? Uno de los aspectos más poderosos del modelado es mostrar cómo te relacionas contigo mismo cuando las cosas no salen como esperabas. ¿Te criticas duramente o te tratas con compasión? ¿Te enfocas en lo que salió mal o también reconoces lo que hiciste bien? Los niños que crecen viendo padres que se tratan a sí mismos con compasión y que ven los errores como oportunidades de aprendizaje, desarrollan una voz interna mucho más saludable y resiliente.